¿Andan bien? Hola, Pregunto, profe. hola, pregunto si ustedes tienen si me pueden ver. Yo tengo como habilitado el video, pero no puedo mirar si es que no se Se ve. ve el power. Yo veo un power. Sí, Se ve el pero, power, profe, de la unidad 9. Ok, pero a reintento a ver usted, si puedo, para que me vean, para que no parezca tan raro hablando ahí en... Bien, ahora sí me ven, ¿no? Sí, ahora sí, profe. Sí, Bien, profe. bueno, entiendo que no hay preguntas entonces de la unidad 7, así que vamos a comenzar la unidad 8, que es la unidad que estamos compartiendo acá. A partir de esta unidad vamos a ir viendo de manera unidad 9 particular dice en cada uno. su presentación, profe. ¿Cómo? Unidad 9 dice en su presentación. Sí, porque la 7 lo terminaron el sábado, solo estoy preguntando si es que le quedaron preguntas de la unidad 7. Ah, y dijo que vamos a dar la 8 y dice 9 ahí. No, la 8 se va a dar con los profes del gabinete de computación porque la unidad 8 refiere justamente al medio de registración. Entonces, como tiene que ver con los sistemas, los soft, las cuestiones de la informática, nos parece conveniente que lo vean del gabinete de computación porque ahí van a poder practicar y esa cosa y tiene que ver, ¿no es cierto?, netamente con el gabinete de computación. El parcial es, ya que ya preguntan, el parcial está en la unidad 10, inclusive teoría y práctico, ¿sí? Esa es la idea, de todas maneras, por supuesto, entra tema nuevo hasta la semana anterior del parcial, eso por norma, digamos, o sea, pasa alguna cuestión, entra hasta lo que se dio en la semana anterior. Sabrina, hay unos prácticos de la unidad 2, eso en algún momento lo vamos a dar, yo la verdad que no lo traje. Eh, pero la unidad 2 es teórica, básicamente la cuestión de los ejercicios prácticos no es muy importante en términos de significado de la profundidad que le vamos a dar, digamos, ¿sí? Porque es básicamente la parte teórica, entonces sí tiene una ejercitación. Ya, 4 y 8 que son de gabinete también entrarían. Sí, entra de la 1 hasta la 10, inclusive la unidad 8 van a terminar dando antes del parcial, por supuesto. Y la unidad 4 también, sí, sí, sí. Eh, no te preocupes, Juan Pablo, respecto de si están retrasados con el tema del desarrollo en gabinete. No vamos a dar, no vamos a incluir temario en el parcial que no se haya dado en clase y tenemos la limitación de la cuestión normativa que entran hasta lo de la semana anterior, digamos, como tema nuevo para el parcial. Ok. Entonces, unidad 8 lo dan en el gabinete y la unidad 9 vamos a iniciar hoy. Eh, Dejo habilitado el micrófono por si tienen preguntas y si empezamos a tener alguna cuestión de que se le habilita solo el micrófono a alguno y nos distrae un poco, dejo solamente el chat para sus intervenciones. En la unidad 9 que tenemos como contenido de la materia, vamos a ver compras de bienes y servicios. Vamos como les dije yo, a partir de la unidad 9 vamos viendo subsistema por subsistema de manera particular. Y eso que yo les decía que después vamos a profundizar las compras, las ventas, es en estas unidades que empezamos a profundizar
la vinculación que existe entre la función, el subsistema, el departamento, eso lo volvemos a repasar. Son temas que, si bien son de las unidades teóricas y de contenido más teórico, digamos, del principio de la materia, en estas unidades retomamos esos temas porque nos parecen por ahí muy abstracto verlos todos juntos. Entonces, a medida que vamos avanzando con las unidades, vamos a ir profundizando esa cuestión que es un poco más árida para entender o para integrar, digamos, esos conceptos, ¿sí? En el punto 2 de esta unidad vamos a ver los comprobantes usuales vinculados a las compras, los distintos tipos de compras, circuitos administrativos, que si bien no es propio de nuestra materia, lo mismo tenemos que tener conocimiento de a qué se refiere cuando hablamos de circuitos administrativos y documentales. Vamos a ver el análisis de los efectos patrimoniales que se producen en esta función, que luego es tomada por el subsistema. Vamos a ver ejemplo de minutas contables que podemos utilizar en esta función, que es la función compras. Acá, como dijimos anteriormente, las minutas contables no nos van a reemplazar ni las facturas de compra, ni las notas de crédito, notas de débito vinculadas con las compras, no las reemplazan, ¿sí? Lo que hacen, sí, es que en alguna situación en particular, la contabilidad se apoya en estos comprobantes que los confecciona la contabilidad para respaldar determinadas variaciones patrimoniales, pero nunca van a reemplazar la factura, las notas de crédito, notas de débito, los remitos propios ¿cómo se llama?, de la función compra, ¿sí? En el punto 3 vamos a ver el procesamiento contable de las compras. Hay algunos puntos en que todavía están en el programa, pero después vamos a hacer la salvedad del caso, porque vamos a hablar de bonificaciones, descuentos, devoluciones. Me refiero puntualmente a los descuentos, que si bien están en el programa en este punto, es una cuestión más bien financiera que la podríamos desarrollar más en tesorería que acá, en el subsistema de fondos, tesorería, que acá. Después vamos a ver casos particulares, que son las situaciones que se da cuando en la función compras hay mercaderías en tránsito, ¿sí? De la situación de mercadería en tránsito. Vamos a ver también recepción de mercaderías en consignación, ¿sí? Porque vamos a estar del punto del comprador, digamos, del punto de vista de la incorporación de mercaderías de tercero que están disponibles para la venta por la empresa, ¿sí? Y otras situaciones en particular. Y el último punto, que también se va a repetir en las unidades de acá en adelante, que son de las políticas contables del subsistema, políticas contables de reconocimiento contable, o sea, cómo vamos a reconocer contablemente las variaciones patrimoniales que se producen en esta función, de control interno y de documentación respaldatoria, que son las políticas contables que va a establecer el sistema contable y que tienen como objeto llevar adelante determinados controles contables, ¿sí? Que le va a servir a la contabilidad para mejorar la calidad de su información, y políticas contables de documentación respaldatorias y otras cuestiones vinculadas a las políticas contables de plan de cuentas específico. Como ven, en todas estas unidades vamos a retomar las cuestiones teóricas de función, departamento y subsistema, y vamos a hacer, por supuesto, hincapié, porque para la cátedra es de sumo valor que ustedes manejen cuestiones de políticas contables, en particular de cada uno de los subsistemas. En el caso de las políticas contables, en cada uno de estos subsistemas, en el examen final les vamos a pedir ejemplos, con lo cual ya desde este primer día que vamos a ver los subsistemas por unidades, les voy a pedir que al momento de preparar los parciales, pero en especial el final, que ustedes se hagan como ayuda ejemplos de políticas contables particulares de cada uno de estos subsistemas que vamos a ir viendo desde la unidad 9 en adelante,
¿sí? Es como una suerte de ayuda para que ustedes puedan, al momento de exponer, para repasar primeramente y para exponer luego, que se hagan unos ejemplos de políticas contables de cada una de estas unidades. Entonces, al momento de repasar, toman eso y tienen ese ejercicio de políticas contables para el momento del final, que por ahí es mucho más estresante armar una política contable así en la cabeza en el momento del examen final que tenerla ya escrito algunos ejemplos. ¿Sí? Bien, comenzamos entonces. Cuando nos posicionamos en las compras, nos adentramos en el ciclo de operaciones básicas de la organización, que es comprar, pagar, vender y cobrar, ¿sí? Entonces nos paramos en una de estas cuatro patas que se convierte en cinco cuando hablamos de una empresa de producción, ¿no es cierto? Pero en general una empresa comercial son sus cuatro actividades básicas y una de esas es la de comprar. Y vamos a introducirnos conceptualmente cuando hablamos de compra, que está definido legalmente qué se entiende por compra, ¿sí? En el caso del Código Civil y Comercial lo define, dice, hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa a la otra y a pagar un precio en dinero, digamos. A eso a eso la ley llama compraventa, aplicable, por supuesto, a esta función que es justamente la de adquirir bienes para ser utilizados en la actividad de la organización, en las distintas actividades que lleva adelante la organización. Acá tenemos que retomar algo de lo que ustedes ya ven en contabilidad, en fundamentos de contabilidad, que es la determinación del valor de incorporación, ¿sí? Entonces acá vamos a repasar a qué valor se incorporan los bienes en el patrimonio de un ente. Entonces tenemos que descomponer o analizar en esa situación de compra la determinación del costo de la compra, o sea, el valor de contado de la compra, o sea, es el valor que tiene que figurar en la factura. Después tenemos impuestos recuperables, que son aquellos impuestos que de alguna u otra manera el comprador los recupera. El ejemplo típico que tenemos es el impuesto al valor agregado, que en determinada circunstancia el comprador lo puede tomar como pago a cuenta de ese impuesto, por ende no va a formar parte del valor de incorporación del bien. Tenemos que tener en claro que en ese momento inicial tenemos que conocer los intereses, en el caso de que se trate de una operación financiada, intereses implícitos, y también puede haber intereses que estén explicitados, o sea, que estén manifiestos en el comprobante, en la factura de compra. Entonces acá, en todo momento tenemos que, no en todo momento, en el momento inicial tenemos que hacer la segregación de los componentes financieros implícitos, porque el valor del bien se tiene que incorporar a su valor de contado, ¿sí? Y luego vamos a tener el otro importe que surge en la factura, que es el total facturado, ¿sí? Que es la sumatoria de todos los elementos estos que vimos, el precio de contado, los intereses por la financiación, los impuestos que tiene, los recuperables, los no recuperables, ¿sí? Me da el total de la factura. Entonces, el precio de compra según factura, o sea, el valor de contado, menos los intereses, ya sean implícitos o explícitos, más los gastos necesarios, ¿sí? Acá tenemos que tener en claro a qué se entiende por gasto necesario, ¿sí? Los gastos necesarios son todos aquellos sacrificios económicos vinculados, ¿sí?, con esa adquisición, y que son sacrificios económicos que el ente no puede evitarlos, y son aquellos que sirven para poner el bien en condiciones de ser usado, en el caso de que se trate de la incorporación de un activo fijo, o en condiciones de ser vendido cuando es una mercadería de reventa, ¿sí?
Ustedes me van haciendo preguntas, que he habilitado el chat y en este momento sigue habilitado el micrófono. O sea, cualquier pregunta que ustedes tengan, me van, me van, me van haciendo. Ahí veo uno que dice, Jimena dice, ¿me puede dar un ejemplo de interés implícito? Eh, el ejemplo está dado en la situación de interés implícito se da cuando en la factura de compra no especifica un interés por esa compra financiada, ¿sí? Se entiende por lógica que va a aparecer interés de una operación cuando la misma se pacte en cuotas, ¿sí? No de manera de contado. Entonces, es explícita un interés cuando en la misma factura está detallado qué parte de esa suma de valores refiere a el interés, ¿sí? Eso es interés explícito. Implícito es aquella situación en la que el comprador puede estimar un interés porque tiene conocimiento de que comprando de la forma en la que adquiere de manera financiada tiene un precio distinto que comprarla de manera de contado, ¿sí? Pero en la factura de compra no aparece un renglón que diga intereses, ¿sí? Sino el comprador sabe que de manera financiada tiene ese valor y que de contado tendría otro valor, ¿sí? Entonces, se deduce que tiene interés, por eso no es explícito, sino es implícito. Entonces, el comprador tiene que hacer una estimación de ese interés y reconocerlo como tal en el valor de incorporación y no formar parte del costo de incorporación, sino formar parte del costo financiero del periodo en el cual se realizó esa compra. ¿Se entiende, Jimena? ¿Está? Entonces, explícito cuando dice en la factura un renglón corresponde a intereses tanto. Es implícito cuando no aparece en la factura, pero el comprador tiene conocimiento de que es distinto el valor comprando de manera financiada que el valor comprando pagando, mejor dicho, de una sola, en la oportunidad de la misma de la compra. ¿Estamos? Seguimos entonces. Después tenemos como una suerte de modalidades de compras, o sea, con qué tipos de compras nos podemos encontrar en esta función, ¿sí? Entonces tenemos compras normales. ¿Qué tipo de elementos comprados se incluyen acá? O sea, los bienes de cambio, las materias primas. Las compras normales hacen a la actividad principal del ente, o sea, si el ente es comercial, o sea que compra los bienes y los vende en el mismo estado, serán compra de bienes de cambio, compra de mercaderías. Y si es un ente que se dedica a la fabricación, comprará materia prima porque esa materia prima después con el proceso de producción se va a convertir en el producto terminado en los bienes que vende el ente. Entonces, ahí tenemos, eso llamamos a compras normales, o bienes de cambio o mercadería, o materias primas, perdón. Después tenemos compras de elementos menores, ¿sí? ¿Qué destino tienen generalmente los bienes comprados en este ítem? Tenemos artículos de limpieza, útiles, papelería, etcétera, ¿sí? Que se los llama menores por su cuantía, ¿sí? Y porque la idea de estas compras de elementos menores no es la de acopiar, sino la de proveer a determinadas áreas de la administración como para apoyarlo en su funcionamiento. Por ejemplo, la administración, comprar resma de papel, comprar elementos, qué sé yo, virome, lápices, resaltadores, etcétera, etcétera, carpetas, ¿sí? Que no se hacen inventario, digamos, no forman parte de los bienes de uso, ¿sí? Que sí van a ser en la cuarta alternativa de compras de bienes de activos fijos. Bien. Contablemente, la pregunta es, contablemente, ¿qué van a hacer? ¿Van a ser activos o van a ser gastos? Estos artículos de limpieza, útiles, papelería. Gastos, exactamente. Y se van a pagar con activos fijos, perdón, con fondo fijo
en la medida que el reglamento o la política del fondo fijo diga qué elementos se pueden comprar o no, ¿sí? Si bien el destino de la caja chica o del fondo fijo son las compras menores, ¿sí? Habría que ver qué es lo que está permitido comprar por la caja chica, porque la caja chica sería que le dimos por ahí a cada responsable de una oficina, de un departamento, de una jefatura, le dimos un importe como para moverse y que no esperar todo el tratamiento, el circuito de compras para hacer la adquisición, ¿sí? Entonces hay que ver cómo está reglado el uso de ese fondo fijo. Pero sí, sería un ejemplo de comprar estos elementos a partir, por su significatividad, a través del fondo fijo. Pero puede ser que tengan una política de compras en cantidad para toda la organización y resulte más económico hacer una compra importante de papelería y demás, como para mejorar el precio, ¿no es cierto? Pero sí, a la pregunta de Yara, que preguntó si se utilizaría el fondo fijo, sí, es usual que se utilice para esto. No siempre, porque acá no hay una regla sine qua non de que sí o sí se compra con fondo fijo. Va a depender de cada situación y de cada realidad de la organización, ¿sí? Después tenemos compra de bienes importados, bueno, eso se da en la práctica, sí, y por lo general se importan bienes de importe significativo, digamos, ¿sí? Y está un poco asociado en la mayoría de los casos a la compra de bienes de activos fijos, por ejemplo, compra de maquinarias del exterior, digamos. Acá la cuestión es que son del exterior, digamos. No se compra dentro del país, sino afuera. Bien. Y ahora vamos a ver el concepto de función de compras. Para hacer un repaso, ¿no es cierto? Decíamos que la función eran todas las tareas que llevaba adelante por ahí el departamento de compras. Departamento de compras en un sentido general, porque no todas las organizaciones van a tener un departamento, una gerencia de compras, ¿sí? Pero en general decimos nosotros que la función compras son las tareas que lleva adelante el departamento de compras para la adquisición de todo eso, esa clasificación que vimos. Entonces decimos que la función compra no solo comprende la acción de comprar, sino también de comprar de la mejor manera, de manera eficaz, eficiente, al menor costo, ¿sí? Acá nosotros tenemos que pensar, si bien en una cuestión comercial, el contador no puede estar ajeno a conocer determinada situación operativa de la organización, porque cuando las empresas trabajan en actividades o en un mercado con poco margen, ¿sí? La optimización de comprar de la mejor manera posible mejora su rendimiento, digamos, su rentabilidad, ¿sí? Hablamos de mercados con bajo margen de utilidad cuando es un mercado muy competitivo y de manera tal de que el valor del precio hace la diferencia entre comprar y a un proveedor o a otro, ¿sí? Entonces, la función de compras es muy importante, sobre todo en esos mercados donde hay mucha competencia y se cuidan, y el precio es el determinante si me compra a mí o a otro, digamos, ¿sí? Bien, piensen que compras es el paso previo a proveerle a ventas para que realicen las ventas, ¿sí? Entonces la importancia de una buena gestión de compra reduce el costo de ventas, es lo que estamos hablando, y por ende amplía el margen del resultado bruto. El resultado bruto es, en síntesis, el primer resultado que aparece para la información contable, que es ventas menos su costo, ¿no es cierto? Y luego después se analizará el resto de los gastos y costos que hacen a la operación. La importancia es variable según la empresa, como les digo. En la empresa comercial es la función de mayor peso, pero se ve reducida el valor.
pero se ve reducida el valor de los insumos de las empresas de servicios, digamos, ¿sí? Bien, preguntas hasta acá. Ahí veo que en el chat por lo menos no. Seguimos entonces con la importancia de la función compras, del punto de vista, ahora del punto de vista operativo. Es indispensable para proveer de bienes. Gracias, Bianca. Y Julieta. Bien, indispensable para proveer de bienes a la función ventas, a la función producción, a la función administración, a la de activos fijos. ¿Qué le provee a cada uno? A ventas le provee la mercadería para la reventa. A producción le provee de la materia prima, de los materiales, de insumos para la producción de bienes o servicios. A administración le provee todo lo necesario para llevar adelante su actividad administrativa. Por ahí es más fácil encontrar los gastos, por ejemplo, vinculados a administración de papelería, librería y demás elementos. Inclusive pueden ser también activos fijos, muebles y útiles para la administración. Para activos fijos, bueno, todo lo que hace a la parte de maquinarias, de rodados, de bienes inmuebles, etcétera, ¿sí? Entonces, es importante la función de compras porque proveerá de los bienes de cambio, las materias primas, bienes de uso, papelería, útiles, según corresponda. Después, desde el punto de vista operativo, la función compra está a cargo de la administración del stock, ¿sí? En la medida que haga stock el ente, ya sea para los bienes de cambio o para otros bienes, la función compra va a estar a cargo de la mejor administración de ese stock, ¿sí? Operativamente se encargará de la conservación, el buen estado de conservación de los bienes, la seguridad de los mismos, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, encargado del almacén, como se dice. Responsable de la calidad de los bienes y los servicios adquiridos, porque es el que se va a contactar con el proveedor, como para no solamente encargado de las cuestiones de precio, de financiación con el proveedor, sino también en la calidad de los bienes que se adquieren. Operativamente define la modalidad de la adquisición de bienes y servicios, es el que va a tener contacto con el proveedor y el que va a definir si se compra, siempre junto con tesorería, ¿sí? Acá la función operativa de compras indudablemente no puede estar desvinculado o sin el trabajo conjunto con tesorería, porque tesorería es el que le va a orientar respecto de si es factible del punto de vista financiero que se compre de contado para mejorar precios, se compre financiado por una cuestión de no disponibilidad de todo el precio en el momento de la compra, y la financiación, qué tipo de financiación, el tiempo de financiación, el modo de financiación, porque después van a ustedes profundizar también en ese tema. Hay diferentes modalidades de financiación que puede ser con garantía, sin garantía, a través de tarjetas de crédito, a través de cuentas corrientes, ¿sí? Y hay otras modalidades también de financiación que por ahí no hacen a esta cuestión en particular, pero sí hay que tener conocimiento de que la función compras, ¿sí? Tiene que trabajar de manera conjunta con tesorería, porque la modalidad de la compra, hablando de la compra de contado o de la financiada, tiene que estar en concordancia con con las definiciones que da tesorería respecto de la administración de los fondos, ¿sí? Formas que pueden asumir el departamento de compras. Nosotros habíamos hablado al principio de la exposición que decimos departamento por una cuestión genérica, ¿sí? Se refiere a la parte de la estructura organizativa, ¿sí? Es decir, si en el organigrama se está prevista una cierta independencia de esa función a través de la identificación con un departamento,
con un sector, con un área, con una gerencia, con una dirección, ¿sí? Eso va a depender de cada organización. Como vimos en las unidades precedentes, la estructura organizativa depende básicamente de dos cuestiones, de la gestión administrativa que lleva adelante el ente y de la envergadura, ¿sí? Porque va a depender también inclusive del tipo de actividad que desarrolle, es que se dé una importancia relativa a la función compra dentro de la organización. No es lo mismo una empresa de producción que una empresa que se dedica al servicio. ¿Cuál es la importancia que tiene esa función operativa básica que es la compra? ¿Sí? En base a eso es que se va a determinar la existencia o no en el organigrama de un departamento, o la función estar subsumida en ventas, porque en ventas se lleva el stock y a partir de ahí se hacen las compras, o subsumida en el departamento en la función de producción, porque la compra de materias primas está atado a la función producción y está subsumido esa función compras dentro de producción o dentro de ventas, ¿sí? No hay una receta única de cómo representar a la función compras en una estructura organizativa. Depende del criterio que le pongamos nosotros como contadores para asesorar en esa materia en el momento de llevar adelante esa estructuración administrativa de esta función básica que se llama compras. Bien, entonces podríamos decir, desprendido de esta introducción que le estoy haciendo, que un departamento puede estar independiente y autónomo, ¿sí?, en la organización, y esa independencia y autonomía va a depender de la importancia relativa que tenga esta función en la organización. Podría también integrar el sector administrativo. Acá decimos que es común por ahí ver en empresas de servicios que se dé esta situación, integrando el departamento de ventas. Esto es usual o se suele ver con mayor frecuencia en empresas destinadas a la reventa de mercaderías, o integrado al departamento de producción o almacenes en las empresas manufactureras, o sea, aquellas que producen, fabrican bienes o servicios. ¿Sí? Bien, y por último, el último elemento, o sea, ya vimos función, ¿sí? Vimos departamento y ahora vamos a ver este tercer elemento que es el subsistema de compras. Ahora lo vamos a ver de manera detallada y en profundidad, y en las unidades siguientes vamos a replicar toda esta introducción que yo le estoy haciendo de cada uno de estos tres elementos: función, departamento y subsistema, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos desde el punto de vista de la cátedra, con el tratamiento que le damos, el enfoque que le damos, subsistema compras es la representación teórica, ¿sí?, a partir del enfoque sistémico que aplicamos a los sistemas contables, de la función compras, ¿sí?, en la parte donde fluye información contable, que es la que nos interesa a nosotros, a partir de la exteriorización de una variación patrimonial o información cualitativa de interés. ¿Estamos? Repetimos entonces el concepto que está dicho ahí. Es la representación teórica desde el punto de vista del enfoque sistémico de la función compras en la parte donde fluye información contable, ¿sí?, a partir de la exteriorización de una variación patrimonial o información cualitativa de interés. A eso entonces, de esa forma podemos definir a lo que entendemos como subsistema de compras. ¿Estamos? ¿Se entiende? Me van preguntando cualquier cosa. A ver. Subsistema, entonces. Debe reconocer y registrar los efectos de la compra-venta mercantil observando la documentación fuente. Eso sería lo que hace el subsistema. Capta la información contable que surge de la función compras, porque en esa función es que se produjo la variación de la compra,
la variación patrimonial objetivamente medible de la compra. Entonces debe reconocer y registrar los efectos. La documentación fuente principal va a estar dada por la factura de la compra, la nota de crédito, nota de débito. El remito también forma parte de la documentación que puede no ser registrable, ¿sí? Pero es de absoluto control para la contabilidad en el momento inicial, ¿sí? El control de entrada que está obligado a hacer este subsistema, el control contable mínimo tendrá que ser el cruzamiento de la información contenida en el remito con la factura de la compra. Entendido esto como si el almacenes dio la conformidad de ese remito, de haber recibido la mercadería, ¿sí? Sin ninguna salvedad, porque eso va a depender de que el comprador controle que la factura responde a los bienes recibidos, ¿sí? De manera tal de que si existe alguna diferencia, ¿sí? Es la función compra la que tiene que solicitar la nota de crédito o nota de débito en el caso de que exista diferencia entre lo que dice la factura de bienes comprados y servicios comprados con el remito, que es la documentación que respalda la efectiva recepción de los bienes o la efectiva prestación del servicio que se adquirió, ¿sí? Bien, luego tenemos los gastos por el mantenimiento del stock de almacenes. Ahí la pregunta que nos deberíamos hacer si esos gastos vinculados al mantenimiento de stock, o sea, del almacenamiento, ¿es costo o es gasto? ¿Sí? ¿Alguien se anima a contestarme por el chat o abriendo micrófono? Si le parece, o qué tendríamos que tener en cuenta como para responder esa pregunta. Ahí algunos contestan gasto y yo le pregunto por qué gasto o por qué costo. Depende de qué stock estamos hablando, el stock de la venta o el stock de... Claro, depende del bien que queremos adquirir. Exactamente, va a depender del bien que estemos adquiriendo. ¿Se entiende? Es claro, si el subsistema de compra está reconociendo la compra de mercaderías, ¿sí? Va a ser un costo de incorporación ese elemento, ese bien que yo estoy adquiriendo, ¿sí? Un costo no consumido en ese caso porque nosotros estamos incorporando un activo. En el caso de que haya sido papelería, gastos menores, ahí ya lo dije, digamos, será reconocido como un gasto del ejercicio y no como un costo no consumido. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿le puedo Sí. preguntar si el ejemplo que estoy pensando está bien? Sería un gimnasio el cual tiene que mantener sus máquinas. ¿Eso sería un gasto en mantenimiento? Claro, ese sería un gasto de mantenimiento. Se hizo a partir de la función compras porque se contrató con un proveedor de ese servicio, ¿sí? Y el proveedor de ese servicio, ¿sí? Lo que hace es prestarme ese servicio de mantenimiento. Por ahí trae sus elementos como para hacer ese service, qué sé yo, le cambia el tapizado a determinada máquina, le ponen aceite, qué sé yo, le cambian la cadena, no sé, se me ocurren esas cosas y todo eso te lo factura, digamos, ¿sí? Pero en sí es un gasto de mantenimiento del gimnasio, ¿sí? Pero acá tenemos que repensar alguna cuestión que lo vamos a reforzar en otra unidad, que es la unidad 15 de producción, ¿sí? Si ese gasto que yo estoy realizando de mantenimiento de esos bienes, ¿sí? Que son los activos fijos de ese gimnasio, están destinados a la actividad principal, ¿sí? Va a tener que formar parte del costo de los servicios prestados. Lo mismo va a pasar con la cuenta materias primas, ¿sí? Porque la materia prima se va a incorporar como un activo, pero luego va a ir al costo de incorporación del bien producido. ¿Se entiende? Está bien el planteo y está ahí la contestación, ¿sí? El ejemplo típico de gasto, ¿sí? Que no se va a convertir luego que
que nace como gasto y muere como gasto, será las resmas de papel que se compre para la parte administrativa, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Mercaderías, activos fijos, determinados gastos de mantenimiento de bienes que están destinados a la actividad principal, ¿sí? Van a ser considerados como costos no consumidos, ¿sí? Los que no cumplen esa característica, ¿sí? Van a ser gastos del ejercicio. Bianca, ¿qué cosa cree que repita? Bueno, Profe, ¿cuándo serían gastos de ejercicio? gasto del ejercicio, el ejemplo que hoy vimos de los gastos menores, ¿sí? De útiles, de papelería, ¿sí? Esos serían gastos menores, o sea, sacrificios económicos menores, ¿sí? Que en ningún momento se convierten en costos no consumidos. Son gastos del periodo, se consumen en este ejercicio, ¿sí? Por ahí se complicó un poco cuando uno de sus compañeros habló del mantenimiento, los gastos de mantenimiento. Se llaman gastos de mantenimiento, sí, pero si son si forman parte del mantenimiento de los bienes que están siendo utilizados para la prestación de la actividad principal, como en el caso de los gimnasios, que el mantenimiento del equipamiento, ¿sí? Eso va a formar parte del costo del bien, perdón, del servicio prestado, ¿sí? Profe, eso me había confundido porque el ejemplo que dio el compañero es costo, porque es un bien que se utiliza. Un Claro, principal, perdón. sí, puede ser Claro, que no para haya mí sido también yo claro, era, sí, para mí pues también era un costo, porque claro. es algo que nosotros estamos gastando para cuidar esa maquinaria que es nuestra actividad principal. Exacto, puede ser que no lo haya dicho muy claro yo, pero si esos gastos, como el mantenimiento de los equipos del gimnasio, esos equipos están destinados a la actividad principal, que es la prestación del servicio de gimnasio, ¿sí? Entonces eso es un costo. Va a formar parte del costo del servicio que se está prestando. Primero se lo va a activar como un costo no consumido, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la unidad 15 cuando hablemos de empresas de servicio. Queda como un costo no consumido hasta que se produce la venta de ese servicio, ¿sí? Y va a formar parte del costo del servicio prestado. Y una inversión a futuro en la compra de maquinarias, no. A ver, acá desde el punto de vista contable, una cosa es inversión y otra cosa es activo fijo, ¿sí? Eh, a ver, un inmueble que se lo tiene para alquiler es una inversión, un bien que está para la inversión, porque inversión desde el punto de vista contable, ¿sí? Refiere a todo ese ingreso secundario, a un activo que genera un ingreso secundario, no hace la actividad principal, ¿sí? Vamos a suponer que el ente se dedique a la comercialización qué sé yo, de electrodomésticos, y la sociedad o el ente tiene un bien inmueble que lo pone en alquiler. La actividad principal es la comercialización de electrodomésticos. Como tiene un inmueble, ¿sí? Y decide ponerlo en alquiler para tener una renta secundaria, no hace su actividad principal, ¿sí? Y eso es una inversión. Ahora, las maquinarias, ¿sí? Son bienes de uso. Se lo adquiere para poner en uso para la actividad principal, ya sea la prestación de servicio o la producción de bienes o comercialización de bienes. ¿Cuándo es costo no consumido? ¿Sí? Esto es el repaso de lo que ustedes ya saben.
de la materia precedente, que es fundamentos de contabilidad. Es un costo consumido, o sea, gasto, o es un costo no consumido, o sea, activo, perdón. La materia prima es un costo no consumido. ¿Cuándo se va a consumir ese costo? Cuando se venda la mercadería. ¿A través de qué cuenta? Del costo de venta. ¿Sí? Entonces tenemos costos consumidos es gasto. Costos no consumidos es activo. ¿Sí? ¿Por qué está en el activo? Porque todavía ese costo no se consumió. Estamos... Tiene un ingreso en el periodo futuro, ¿ya? exacto, claro. El costo no Porque consumido. el costo no consumido. Costo no consumido es activo, con lo cual nosotros sabemos que un activo es un bien que tiene la potencialidad de generar ingresos futuros. ¿Sí? Entonces, costo no consumido es un activo que además le podemos agregar esa otra cualidad que es que tiene la potencialidad de generar ingresos futuros. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Muy profe. bien. Ok, seguimos. Subsistema de venta, mercadería, reventa y otros bienes y servicios que se adquieren. ¿Sí? Una vez se adquirió mercadería, reventa, se lo activa en mercadería y luego se lo vende y se reconoce contablemente a través del costo de venta. Elemento a considerar para costo de venta, o sea que acá vamos a ver qué tipo de sistema de costeo lleva la organización. El método de la diferencia de inventario es aquella que se realiza al fin del ejercicio por diferencia entre la existencia inicial más las compras menos existencia final. Después tenemos otros sistemas de inventario que se llama inventario permanente, que también lo vamos a ver en la unidad 10, cuando veamos costo de ventas. En ese caso, en ese tipo de costeo se llevan submayores. Los submayores son fichas de stock en el cual se asienta la entrada, la salida y el stock de los bienes, tanto en unidades físicas como en unidades monetarias, y se lo llama de costeo permanente, porque de manera permanente el ente puede llevar la información del costo de cada una de las ventas. La diferencia sustancial entre este método, que lo explico así de manera genérica, es que luego de cada venta podemos determinar o reconocer contable el costeo de la mercadería vendida, y por el método de la diferencia de inventarios trabaja sobre una suposición que dice, si yo tengo al cierre, lo que yo hago es una suposición, que lo que tenía al inicio del ejercicio, más las compras, ¿sí?, que hice durante el ejercicio de esos bienes que comercializo, si no está es porque se vendió, digamos. No existe otra, se trabaja bajo ese supuesto, ¿sí? Entonces, tengo en cuenta la mercadería que tenía al inicio, tengo en cuenta las compras del ejercicio y comparo contra la existencia al cierre. Toda la mercadería esa que no está, por diferencia, de ahí el nombre, diferencia de inventario, es considerada la vendida, ¿sí? No hace la segregación de mercadería deteriorada, extraviada, que robaron, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta acá en el subsistema? El plan de cuentas, ¿sí? Plan de cuentas vinculado a algunas cuestiones que hacen a este subsistema de compras. ¿Qué cuentas vamos a tener que considerar en el activo? Las cuentas de gastos, ¿sí? Esas cuestiones que tenemos que pensar nosotros como los que estamos a cargo del sistema contable, de prever cuando hacemos el armado de este subsistema, ¿sí? Piensen ustedes que estamos estudiando la materia que se llama sistemas contables, y de acá nosotros tenemos que tomar todo lo que aprendamos para poder a una organización asesorarle en la implementación
de un sistema de información contable, ¿sí? Y estas son algunas de las cuestiones que nosotros tenemos que analizar para proponer a la organización las cuestiones que hacen a este subsistema de compras. Bien, y ahora vamos a ver este cuadrito de las vinculaciones, ¿sí? Acá nosotros decíamos que la vinculación a los efectos que a nosotros nos interesa es la información contable, ¿sí? La información operativa es importante para la organización y desde luego la contabilidad muchas veces se nutre de esa información operativa. Pero cuando hablamos de vinculación nos referimos a la información que nos interesa a nosotros, o sea, a la información contable. Entonces, fíjense acá. Acá tenemos esta flechita que hace o da cuenta de que entre la función fondos y la función compra hay información que fluye en un sentido y otro, ¿sí? Acá hoy habíamos hablado de que la función compras, ¿sí?, no puede definir la adquisición de nada, sino coordina con tesorería, que es la función fondos. Profe, ¿Sí? y en ese esquema, ¿dónde se ubicaría el departamento de compras? El departamento de compras es el que lleva adelante la función, ¿sí? Entonces, la función que era comprar de la mejor manera, más eficiente, mejor precio, mejor calidad de los bienes, concretar la operación de la compra, estar a cargo del almacén, esa es la función, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de función compras, ¿sí? Y a la pregunta que responde a lo que vos planteás es, ¿quién lleva adelante la función compras? El departamento de compras, ¿sí? Entre paréntesis le digo, departamento es decirlo de manera genérica, digamos, porque puede ser un departamento independiente y autónomo o puede ser un área dentro de otro sector. Hoy hablábamos de los ejemplos de que podía depender del área administrativa, estar dentro del área de producción, dentro del área de ventas, ¿sí? Entonces, la función es la compra. Cómo, cuándo, dónde, quién se hace cargo de esos bienes que se compran, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el departamento es quien lleva adelante la función de comprar, la función compras. ¿Estamos? Entonces, en este esquema estamos viendo función y subsistema. No lo mostramos al departamento. Pero si yo lo tendría que mostrar, tendría que hacer un cuadro acá, ¿sí? Un cuadro que me simbolice acá estoy, de esta manera, que el cuadro azul sea el departamento, porque dentro del departamento se lleva adelante la función compras. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ok. Repasamos entonces. Esto es una cuestión teórica abstracta que le dije yo, ¿sí? Entonces, si representamos al departamento, lo tendríamos que decir que el cuadro azul es el rectángulo, el cuadrado rectángulo azul es el que representa el departamento. Dentro del departamento se llevan adelante las tareas o la función compras. Comprar de la mejor manera, de qué precio, de qué calidad de bienes, de qué cantidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esta flechita naranja que va de la función al subsistema de compras es la información contable. De la función compras, ¿sí? Todas las variaciones patrimoniales objetivamente medibles que surgieron, ¿sí? O se perfeccionaron, podemos decir, en la función compras, es la que capta el subsistema de compras, ¿sí? ¿Cómo se materializa esta integración con esta flechita? Con la documentación, ¿sí? La factura sería
elemento principal, que sería el que lleva la información contable hacia la contabilidad. De ahí toma la contabilidad los datos para procesar información contable. De la factura es como el comprobante principal. Tendremos también notas de crédito, notas de débito, pero la principal sería la factura de compra. ¿Qué tomó el subsistema de compra? Las variaciones patrimoniales objetivamente medibles. Básicamente la compra, ¿sí? El perfeccionamiento de la compra, ¿sí? Y luego en el sistema de contabilidad general es el que va a procesar, ¿no es cierto?, esa información contable que surgió de la efectivización de la compra. ¿Se entiende? De la efectivización de esa variación patrimonial objetivamente medible. Las flechitas naranjas que indican el camino que lleva la información contable. Desde la función, donde se llevó adelante, a través de la flechita, le podemos decir comprobante, vamos incorporando, integrando información a la contabilidad. ¿Sí? Esta otra flechita, borro el departamento. Esta otra flechita que une la función fondo con la función compras es la información operativa. Ahí compras, lo que le dice a tesorería es: necesito comprar por este volumen de dinero y necesito que me diga si puedo comprar de contado, puedo comprar a plazo, qué cuestiones financieras a tener en cuenta, los medios de pago, porque por ahí puede pagar con cheque de pago diferido, puede pagar a través de una transferencia bancaria, puede pagar a través de cheque de tercero en poder del ente, puede pagar con tarjetas de crédito, ¿sí? Puede pagar en cuenta corriente. Si bien en la cuenta corriente, cuando se negocia una compra en cuenta corriente, no hay movimiento de fondo, porque lo que se compra en cuenta corriente solo significó decirle, compro en cuenta corriente y te voy a pagar en 3 veces, como es costumbre, con ese proveedor en particular, pero fondo tiene que tomar conocimiento de esa compra, porque tiene que prever las cuotas de esa compra financiada, ¿se entiende? O sea que es indudable que la función compras con quien tiene que estar, podríamos decir, online trabajando es con fondos, porque no puede cerrar una compra si no coordinó con tesorería la modalidad de pago, digamos, o de contado o financiado. ¿Se entiende? Esto me gustaría que me digan cualquier cosita que no entiende, cualquier cosita que repasemos, porque esto mismo se repite en todas las otras unidades, y por ahí, para no ser reiterativos, profundizamos en esta primera clase y no lo hacemos en las siguientes. O sea, me gustaría que, si lo comprendieron, me avisen, y si no, cualquier preguntita, por más que le parezca que no tienen, que por más chiquita que le parezca la pregunta, lo mismo háganla, porque puede ser que otros de sus compañeros también tengan la misma duda. Entonces despejamos ya todas las dudas en este gráfico. Sí, profe, Fíjense. se entiende. Pero Ok. le hago una pregunta. Entre las funciones siempre va a haber información operativa. Por ejemplo, entre función fondo y función compra, información operativa. Y cuando la función Sí. se comunica con los subsistemas, va a ser siempre información contable. Exactamente. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Entonces, la información contable es la que nos interesa a nosotros, es aquella que nosotros la representamos a través de la comunicación del punto de vista de los subsistemas y contabilidad general. A eso siempre nos vamos a referir a información contable, porque este enfoque sistémico que le dimos, ¿sí?, a la materia, tiene que ver con el tema que nos interesa a nosotros, que es ver a la contabilidad como un sistema interrelacionado de partes, y que ese sistema de información tenga a su vez una mirada a través de lo que se llama enfoque sistémico, de sistemas de diferentes jerarquías, ¿sí? Nosotros utilizamos 2 nomás, la de contabilidad general
que sería la que aglutina toda la información que le mandan los subsistemas, y después el otro escalón es los subsistemas, digamos, no hay otros escalones de subsistemas menores, ¿sí? Entonces, esto es como una partecita del gráfico que vimos en la unidad 3, que veíamos todas las funciones alrededor, ¿sí? Luego venían otros círculos que representaban los subsistemas como más adentro del esquema este, y en el centro poníamos a contabilidad general, que era la que aglutinaba de todos los subsistemas hacia el centro, que era el sistema contable o subsistema de contabilidad general, que es el que termina asumiendo la generación del producto final, que son los informes contables, ¿sí? A ver, hay otra pregunta. Dice, ¿sería que entre funciones hay una información operativa? Exacto. Y entre subsistemas y sistema es información contable. Así es, ¿sí? Entonces, las flechas amarillas, ¿sí? Es información contable, ¿sí? Para estas flechas amarillas tenemos algún comprobante, que es el que contiene esa información, ¿sí? En el función fondo vamos a tener los recibos, cheques, ¿sí? Minutas contables. En la función compra vamos a tener la factura de la compra, la nota de crédito, nota de débito, remito, ¿sí? En algunos casos minuta contable, ¿sí? Y es la que son los elementos con los cuales se va a transportar esa información contable en el sistema contable a través de los subsistemas. Y entre funciones y subsistemas también sería información contable. Claro, acá cuando hablamos de la función, ¿sí? Acá en realidad lo que nosotros decimos es que el subsistema capta de la función las variaciones patrimoniales objetivamente medibles, ¿sí? Y eso lo representamos con la flecha. El subsistema de compras capta de entre las funciones de compras aquellas funciones que han manifestado variación patrimonial objetivamente medible, ¿sí? Esa manifestación de variación patrimonial se da principalmente en la compra propiamente dicha, que se perfecciona con la factura, ¿sí? La factura es el comprobante jurídico que representa el perfeccionamiento de esa compra que estaba definido en el Código Civil y Comercial, que se daba cuando una de las partes entrega en propiedad a la otra y la otra se compromete a pagar un precio cierto en dinero. ¿Se entiende? Eso, ¿sí? No hay un contrato que firman las partes, bla, bla, bla. Eso está reducido a la emisión de una factura por parte de quien vende, ¿sí? Bien. ¿Te pude contestar, Bianca y Jimena? Ok. Bien. Seguimos. Seguimos con vinculación. Ya los dije un montón de veces. Para nuestra materia, la vinculación que nos interesa es la de información contable. Vincular significa que alguien envió y alguien recibió información contable, ¿sí? A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de vinculación externa. Puede darse que en la función compras tome información hacia la contabilidad y que a la contabilidad le puede servir, ¿sí? Por ejemplo, por ahí es un poco general esto, tasa de inflación, a compra mucho no le va a servir, pero sí es un ejemplo de información del entorno que no proviene de la organización, ¿sí? La tasa de inflación le va a servir a la contabilidad para hacer el ajuste por inflación, porque de los índices de inflación que publica el INDEC es que toma la contabilidad para aplicar el ajuste por inflación. La tasa de interés le va a servir al ente para estimar o
o para llevar la registración del devengamiento de intereses, ¿sí? El valor de mercado de los bienes, o sea, el valor que tienen en el mercado los bienes, para asignarle un valor corriente a los bienes que posee el ente, que tiene el ente, información que refiere a los estándares de calidad, para hacer por ahí la evaluación al cierre de los bienes, ¿sí? Entonces, para explicar un poquito esto, acá tenemos expresado de que existe información que no proviene de la organización, sino proviene de afuera, y que a la contabilidad le va a servir para reconocer variaciones patrimoniales objetivamente medibles. Pasa con los créditos y las deudas, que utilizamos el interés, de información del interés en el mercado para hacer la cuantificación y por ende el devengamiento de los intereses. Para el reconocimiento de la inflación en la información contable, por el ajuste por inflación, se toman los índices que da a conocer el Estado. El precio de los bienes en el momento en que se hacen las valuaciones en la contabilidad sirve para asignarle ese valor actual o valor de mercado a los bienes, a determinados bienes, ¿sí? Lo mismo con los estándares de calidad, que tienen que ver por ahí con la evaluación al cierre de los bienes. Si se hace un inventario al cierre, que es propio como control y como para validar que la cuenta mercadería, la cuenta materia prima, la cuenta materiales, la cuenta rodado, la cuenta maquinaria, etcétera, etcétera, el recuento físico me puede informar el estado en que se encuentra los bienes, ¿sí? Y el estándar de calidad me va a decir si responden a un determinado precio por la calidad que tienen esos bienes en el momento en que se le hace ese recuento físico o no, y la contabilidad tiene que reflejar esa realidad. Si hay una distorsión entre lo que la contabilidad dice que los bienes tienen respecto de su calidad y no responde a eso, uno lo tendría que ajustar. Un ejemplo chiquito que podemos conversar. Se hace la toma de inventario al cierre del ejercicio y la mercadería que hay en existencia, ¿sí? Responde a una calidad que no condice con el valor que está asignado en la contabilidad, porque, qué sé yo, pudo haber mejorado la calidad de los bienes en el mercado, evolucionado en la tecnología de esos bienes, y posiblemente esos bienes que están en stock ya no respondan a esos valores que tiene la contabilidad. La contabilidad tendría que tomar esa información y utilizarla al momento de la medición de esos bienes, ¿sí? Bien, en síntesis, si preguntamos, ¿existe vinculación entre la contabilidad y el exterior? Sí. Estos son los ejemplos. Hay variaciones patrimoniales que la contabilidad lo tiene que reconocer para responder a la realidad económica, y que parte de esa información tiene que salir al mercado a obtenerla, vincularse con el mercado, con el exterior, como para reconocer determinadas variaciones patrimoniales objetivamente medibles. Y ahora vamos a ver la vinculación de la función compras interna, digamos, ¿sí? Un poco ya lo que vimos y lo repetimos mucho con el tema de la función compras y fondos, ¿sí? Que también se repite con producción. Es difícil pensar que la función compras no tenga vínculo estrecho con producción, cuando la función compra es la que le va a proveer de la materia prima al área de producción, de los materiales, del resto de los insumos, ¿sí? Porque en una organización todas las funciones tienen que estar, digamos, lo suficientemente concatenadas y vinculadas como para mejorar la calidad de los bienes que produce, la calidad de los servicios que presta, ¿sí? Entonces, compras y producción
tiene que ver con que los bienes estén en un tiempo oportuno, los bienes que va a adquirirse a través del departamento de compras tienen que estar en un momento adecuado para, por ejemplo, no cortar la cadena de producción, no proveer de manera oportuna al área de ventas, porque se cerraron determinadas operaciones comerciales, porque se comprometieron determinados presupuestos en cantidad, en tiempo de entrega, y en la función compra tiene que estar ligado estrechamente con producción, como para cumplir con el área, que para cumplir con producción, que a su vez tiene que cumplir con el área comercial, ¿sí? Después, la función compra con la función personal. Evidentemente, la función personal va a tener vinculación con todas las funciones, porque en toda la organización va a haber recursos humanos. Y en compras, con personal, tiene que ver con, por ahí, novedades respecto del personal que trabaja en esa función, si se tomaron licencia, qué nivel de asistencia tuvieron, si están por licencia por enfermedad, por matrimonio, por hijo, por 1000 cosas, digamos. Toda esa información que tiene que ver más con la funcionalidad de compras es la que existe entre la función compras y la función de personal. Los impositivos, por ahí no es tanta la vinculación, pero sí hay situaciones en las que a través en compras es donde el primer contacto que se tiene con la factura de compra, y la factura de compra podrá tener impuestos determinados en esa factura, como es el IVA que se va a tomar la empresa, o como IVA compra, impuestos internos que tengan la adquisición de esos bienes, percepciones que estén en la factura de compras, ¿sí? Y otras cuestiones impositivas. Luego, inclusive, pero es muy fino ya lo que estoy diciendo, también está vinculado a la determinación de el convenio multilateral, que es un tipo de régimen que se tiene a través del impuesto de los ingresos brutos. Como ingresos brutos provincial, si el ente compra en diferentes provincias, también es una información que tiene que brindar el origen de cada una de las compras, información que tiene que brindar el área de impositivo. Y así, lo mismo con ventas, tener a disposición el stock de la mercadería de reventa para que ventas cumpla con sus objetivos de venta, etcétera, etcétera. Y luego tenemos activos fijos, que un poco ya lo hablamos, ¿sí? Las vinculaciones, cuando estamos hablando de esto, de cómo se vinculan operativamente entre la función compra y el resto de los departamentos que llevan adelante estas funciones. Acá está un poco detallado, esto yo ni bien terminamos la clase y yo subo el material como para que ustedes lo tengan. Acá está la descripción del ejemplo de compras con la función compra, con la función de contabilidad general, que era lo que estuvimos hablando, y de ejemplos de cómo se vincula ya el subsistema, ¿sí?, con contabilidad general. Pensemos que el subsistema de compras lo que hizo fue captar de la función la variación patrimonial, y a través de ese mismo comprobante que va a integrar la información hacia contabilidad general. Contabilidad general, que nosotros lo mostramos como en el centro del sistema contable, el que efectivamente va a aglutinar toda la información desde los subsistemas, que llegaron desde los subsistemas, y va a procesar, ¿sí? Podríamos decir, registrar, mayorizar y generar los informes contables. Bien, si leemos ahí un poco, informa los saldos diferentes, no temporales, que impliquen ajustes en la registración como resultado de la conciliación de cuenta corriente con proveedores. Sí, esto es una cuestión específica, digamos, que ya tiene que ver con las cuentas corrientes, serían los submayores de los proveedores.
como está muy ligado a las compras, en nuestra separación de subsistemas, nosotros lo mostramos al subsistema de compras, asumiendo que también administra las cuentas corrientes con los proveedores, ¿sí? De ahí que hablamos de proveedores cuando hablamos de la integración entre el subsistema de compras con el subsistema de contabilidad general o con contabilidad general. El nombre mismo de la unidad lo dice, que este subsistema nosotros lo llamamos subsistema de compras y proveedores. Bien, informa el resultado de los recuentos físicos. Si compras está a cargo del almacén, por supuesto va a ser el primero en ser llamado al momento de llevar adelante el recuento físico de mercaderías en el momento que sea, o al cierre o en cualquier otro momento. El responsable de almacenes tiene que estar presente para el recuento. Si se produce alguna diferencia entre lo que dice la contabilidad y los resultados del arqueo o el recuento físico, por supuesto la contabilidad tiene que realizar los ajustes para responder a la realidad económica. Después hay una pregunta acá, como dice, si contabilidad general subsuma el departamento impositivo, remite minuta para la liquidación y registración de impuestos relacionados, que es el ejemplo que yo le dije de ingresos brutos, que por ahí tiene que ver con la compra y lo mismo con el IVA crédito fiscal que surge de las facturas de compra en la que está relacionado directamente en la función compras. Su vinculación con contabilidad general es permanente. A través de las minutas contables ponemos nosotros, pero acá piensen que la minuta contable en realidad sería la excepción. La regla sería que la contabilidad, la documentación registrable es la factura, nota de crédito, nota de débito y en su caso el remito. La forma y periodicidad dependerán de las políticas contables o operativas que tenga el ente en el hecho de la situación de la integración de esa información. Y si hay medios PED, muchas veces esta integración de información del subsistema de compras al subsistema de contabilidad general se hace de manera automática, ¿sí? Y un poco ustedes lo van a ver después en la unidad 8, cuando vean en el gabinete de computación, que hay algunas situaciones en que la integración es automática, no necesita de la mano del hombre, digamos, como para integrar del subsistema a otro. Respecto de la instrumentación, o sea, de las normas del subsistema de compras, la función en sí es la realidad de cada organización y va a depender, como hablamos al principio, del contador, la forma del asesoramiento o la forma que le dice, bueno, las compras tenés que documentarla de tal forma, registrar de tal forma, etcétera. O sea que todas las que hagan a políticas operativas o políticas contables, el asesor va a ser el contador y siempre va a depender de la organización. No va a ser lo mismo una pyme que una gran empresa, ¿sí? ¿Cómo se deben preparar el SIC para informar sobre la función compras? En realidad no de una forma especialmente particular, porque el sistema de información contable se va a informatizar, ¿sí? En general, digamos. Compras, la función compras sí puede ocupar cuestiones del sistema de información de la organización, porque muchas veces se da que los sistemas están integrados, compra, almacenes, facturación, de manera tal de que en un solo usuario genera la factura de venta y ya movió el stock, o en la función compras, alguien ingresó en el sistema de compras la compra realizada y ya movió el stock, ya movió la cuenta corriente con el proveedor, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en cada situación en particular es que uno tiene que pensar en cómo estructurar y cómo reglar, o sea, cómo hacerle reglas a la función compras, que luego le va a servir al sistema contable, ¿sí? Y bueno, con eso estamos terminando la clase
y la clase que viene vamos a seguir a partir de e-commerce, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, si no, estamos cerrando la clase para que ustedes puedan ir a las otras clases. ¿Alguna pregunta? Después de la clase, ¿usted va a subir al aula? ¿La unidad 8 también? Sí. Ojo, la unidad 8 la van a dar en el gabinete. Muchísimas gracias, profe. No, por favor, que anden bien. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos.